todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pueden tomar asiento, hermano. Sabemos que la semana pasada tuvimos una visita, ¿cierto? Estuvo el pastor Elías de Puerto Montt. Entonces el contexto en el que vamos a seguir hoy es el que veníamos 2 semanas atrás. Es por eso que les voy a leer los últimos 3 versículos que leyó nuestro pastor para hacer el sermón pasado y de esa forma conectarlo con el sermón del día de hoy. En el versículo 18, desde el versículo 8 al 10 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, en el sermón del día de hoy, viene en una conexión con lo que pasó el pastor hace 2 semanas atrás, que era una advertencia sobre las ceremonias judaicas y también sobre los falsos maestros que estaban llegando con doctrinas o enseñanzas que no correspondían a lo que nos dice la Escritura y a lo que Jesús nos enseñó. Entonces el resumen total del culto del sermón anterior debiera ser básicamente lo mismo que vamos a predicar hoy. Hay falsos maestros en la iglesia de los colosenses y Pablo lo que hace es decirle a ellos, a la iglesia, a los colosenses, que esos maestros están erróneos en sus enseñanzas. Pero no solamente se queda ahí el apóstol Pablo, sino que le dice cuál es la correcta enseñanza y qué es lo que ellos deben hacer. Y es por eso que el sermón del día de hoy tiene mucho que ver con un sermón evangelístico, porque vamos a ver las malas enseñanzas, pero también vamos a ver quién es Cristo y qué es lo que Él ha hecho por todos nosotros. Y lo presenta de una manera maravillosa el apóstol Pablo a los colosenses. Comenzamos en el versículo 11, dice: en Él también fuisteis circuncidado con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Hablando acerca de Cristo, Pablo continúa diciendo: en quien también vosotros fuisteis circuncidados. Y la idea que Pablo quiere comunicar con esto se podría parafrasear o entender mejor de esta forma. Y les dice: colosenses, no permitan que estos falsos maestros los engañen, como si vosotros necesitaran ser circuncidados literalmente para poder vencer el deseo de dar rienda suelta a sus deseos de la carne o para poder alcanzar la salvación plena. Pablo le está diciendo: no le hagan caso a esos maestros. No es necesario la circuncisión literalmente, porque yo ahora les voy a explicar la circuncisión en Cristo, que es mucho mejor que la que ustedes tenían y la que estos falsos profetas les enseñan. No necesitan ser circuncidados para ninguna de esas cosas. Es más, ya no necesitan ser circuncidados. La circuncisión se hizo de una manera de obediencia al pacto que Dios le hizo a Abraham en Génesis. Génesis 17 podemos ver cuando Dios le dice a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal
del pacto entre mí y vosotros. Ese fue el pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis. Y todos lo conocemos, que era de alguna forma, después de que Dios le da el don de tener fe en él, le dice, tú me mostrarás o me mostrarán con la circuncisión. Pero entendemos que primero hubo fe. Entonces, estos falsos maestros lo que hacían con Colosenses es decirle, para que ustedes tengan salvación, tienen que circuncidarse. O sea, estaba enseñando que la circuncisión era para que los colosenses fueran salvos. ¿Ya fuiste circuncidados? Si fuiste circuncidados con una circuncisión que excede por mucho el rito que recomiendan estos falsos maestros, no busquen más. No es necesario que se circunciden. Vosotros fuisteis circuncidados con una circuncisión efectuada sin manos, mediante el despojamiento del cuerpo de carne, la circuncisión de Cristo. En el capítulo 2 de Romanos podemos ver una exhortación de la verdadera circuncisión, no aquella que explicaban o que enseñaban estos falsos maestros. Y nos explica que si no guardamos la ley no sirve de nada ser circuncidado. O sea que tus actos mostrarán si eres o no un verdadero circuncidado del corazón. Porque si eres circuncidado exteriormente, pero en tu interior no existe una obra regenerativa, de nada valen tus obras judaicas. O sea, si sus obras no demuestran salvación y no demuestran buenas obras, ¿de qué sirve tu circuncisión? Es lo que Pablo les dice. Sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, la circuncisión que nos muestra Pablo es algo que nos entrega Dios en el corazón. Es una representación de lo que hizo Abraham en el Antiguo Testamento, lo que hizo Dios con Abraham. En Romanos 14, los primeros 12 versículos dice, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? ¿Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta aventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Es una pregunta que hace Pablo, o sea, ¿cómo le fue contada la fe a Abraham? ¿Cuando ya estaba circuncidado o cuando aún no lo estaba? Cuando aún no lo estaba, ¿cierto? Ya Abraham tenía fe. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, Abraham tuvo fe antes de ser circuncidado, brevemente. Dios hizo una obra regenerativa en su vida antes de ser circuncidado. Y es lo que Pablo le dice a los colosenses. Ustedes tienen que ser circuncidados por Cristo, no literalmente para tener su salvación.
les está diciendo ya entonces, ¿por qué fue justificado Abraham? ¿Por ser circuncidado o por la fe? Y Romanos nos da certeza que es solamente por la fe. Entonces no escuchen a esos falsos maestros. No escuchen, no es necesario. Y tengan fe en aquel que los justifica gratuitamente solo por gracia y por amor. Y lo que les acontecía a los colosenses en esos tiempos, no lo veamos tan alejado, porque en estos tiempos también hay falsos maestros metiendo estas falsas enseñanzas a la iglesia. Y a lo mejor no es que seamos circuncidados, pero sí a lo mejor nos enseñan otras enseñanzas. Y si el apóstol Pablo estuviera en estos momentos, les diría, las escrituras es la certeza de lo que ustedes tienen que saber y vivir. No hagan caso a falsos maestros. Si viene un maestro y nos enseña algo que está fuera de las escrituras, nosotros debemos estar alerta. Así como Pablo alertó a los colosenses de esos falsos maestros, nosotros también debemos estar alerta a aquellos que enseñan cosas erróneas. Cosas que no tienen que ver con Dios y que no nos da las escrituras la certeza de que sean verdad. Recalca y les dice, ustedes ya no necesitan nada más porque Cristo ya ha cambiado su corazón, ya ha hecho la obra en ustedes. Su circuncisión es más grande que cualquier cosa porque ya la ha hecho Cristo por ustedes y en ustedes. Y nótese que existen algunas diferencias que prueban la gran superioridad de la circuncisión que los colosenses recibieron. O sea, si hacemos una comparación de la circuncisión que hacían en el Antiguo Testamento y la que Pablo está presentando ahora, tiene gran superioridad lo que Pablo les está diciendo. Y le está diciendo, la circuncisión en Cristo es una obra del Espíritu Santo y efectuada sin manos. En cuanto a la circuncisión del Antiguo Testamento, es una operación de manos que requiere una cirugía menor. La circuncisión en Cristo es en nuestro interior, es en nuestro corazón. En cambio, la otra circuncisión es en el exterior, ¿cierto? La circuncisión en Cristo es un despojo de la totalidad de nuestra naturaleza pecaminosa para luego poder vivir un proceso progresivo de santificación. Y esta diferencia es muy notable porque la circuncisión en el cuerpo, literalmente hablando, no habla de solamente quitarle el exceso de prepucio. La circuncisión en Cristo es cristiana, es la circuncisión que tenemos por estar en Cristo. Y la circuncisión del Antiguo Testamento es dada a Abraham y a Moisés. Entonces entendemos que no necesitamos ser circuncidados literalmente. No necesitamos una operación hecha a manos, sino que necesitamos buscar y creer en Cristo, que Él es la circuncisión de nuestros corazones. Eso es lo que nos dice el versículo número 11. Pasamos al versículo número 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados como Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El apóstol Pablo nos agrega una característica más sobre la circuncisión que los colosenses ya habían recibido. Y dice, habiendo sido sepultados con Él en vuestro bautismo, en el cual también fuisteis levantados con Él. El apóstol Pablo lo que hace en este versículo 12 es dar más certeza de lo que les estaba enseñando en el versículo anterior. Y de alguna manera es como cuando uno dice, pero dame unas pruebas de que esto sea verdad. Es lo que hace el apóstol Pablo con ellos. Les da más certeza y le dice, ustedes ya han sido sepultados con Él en vuestro bautismo, en el cual también fuiste levantados con Él. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo
es que cuando Cristo murió, ustedes, colosenses, murieron con Él. Pero cuando Cristo se levantó, también ustedes se levantaron con Él. Cuando Cristo resucitó, vosotros resucitaste junto a Él. Cristo sufrió, murió y fue sepultado en lugar vuestro y para vuestro beneficio. Él cargó con la culpa y el castigo de la ley por vosotros. Él tomó sobre sí la maldición que descansaba sobre nosotros. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldito por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, cuando tú recibes a Cristo, entendiendo que es solamente por gracia soberana de Dios, también recibes la seguridad de que tu ser pasado fue sepultado junto con Cristo y que el estado que tenías en relación a la ley también cambió sus objetivos de condenación a justificación. Entonces lo que está diciendo Pablo es, Cristo ya murió, Cristo pagó. Y cuando Él pagó tus culpas. ¿Por qué? Porque cuando Él murió, tú moriste junto a Él. Y también le da certeza, le dice, pero Él pagó tus culpas y murió por ti. Pero también resucitó por ti. Y esa es la grandeza de esto, es que tú resucitaste junto a Él. Porque está escrito, maldito todo lo que es colgado en el madero. Porque Cristo se tuvo que hacer maldición en ese madero porque cargó todos nuestros pecados. Cuando nosotros aprendemos esto, y me da cierta inquietud en los pensamientos de cada uno de nosotros, es ¿qué tanta importancia le damos a Cristo en nuestras vidas? ¿Qué tan importante es Cristo en nuestras vidas? Si Él te da certeza y te dice, yo morí por ti, pero resucité por ti. Yo cargué todos tus pecados y además resucité. Y eso es parte de lo que resucitaste junto a Él. Entonces yo a la iglesia de Santiago le pregunto, ¿qué tan importante es Cristo en sus vidas? A medida que nosotros vamos aprendiendo y que nos vamos empapando del Evangelio de Cristo y vamos entendiendo el sacrificio que Él hizo en nuestras vidas, vuelvo a preguntarle, ¿qué tan importante es Él en sus vidas? También es importante que esa trascendencia que Él tenga no sea solo para el día domingo. El día domingo nosotros somos confrontados con la palabra y nos vamos todos santos de esta iglesia. Vivimos el día del Señor todos santificados y somos todos, nos creímos como el apóstol Pablo. Creemos estar en santidad, creemos llegar ya a nuestros límites de santidad, pero empieza el lunes y empieza a caer y a caer, a caer. Entonces tengamos certeza de la importancia de Cristo en nuestras vidas. A medida que vamos entendiendo lo que Él hizo por nosotros, también debe ir creciendo el amor que nosotros le tenemos a Él, que es incomparable en comparación al amor que Él tuvo con nosotros. Por consiguiente, dice, no solo fuimos sepultados con Él, sino que también fuimos resucitados con Él. Lo que hizo Cristo es conseguir gratuitamente para nosotros la obra del Espíritu Santo mediante toda su obra de humillación, incluyendo su sepultura. Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os los enviaré. Era necesaria su muerte. Y veremos al final del sermón qué tan importante fue la muerte de Cristo. Qué tan importante fue ese acto, el cual todos miramos como que fue una derrota para nuestro Señor. Ese es como un spoiler para el final del sermón. De modo que no solo les pertenece la justificación, sino también la santificación. Esto es para los colosenses.
no solamente les pertenece y también es parte para su iglesia, para nosotros. No solamente nos pertenece su justificación, sino también la santificación, es decir, una renovación espiritual que se procede gradualmente. El Espíritu ha sembrado en nuestros corazones la semilla de una nueva vida. Como nos dice la Escritura, nos quita un corazón de piedra y lo cambia a uno de carne. También nos dice que no podemos ver, que estamos cegados. Nos quita la venda de los ojos, más ahora podemos ver. Colosenses 3:3 dice: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, también en este sentido, somos sepultados con Cristo y somos resucitados con Cristo. Y lo que hace Pablo, incluyendo el bautismo, en esta alerta que le da a los colosenses con los ritos judaizantes, es que en la virtud del mismo acto, o sea, del bautismo, lo usa para hacer una pública confesión de su fe creyendo en el evangelio predicado. Luego añade cuidadosamente al final de este versículo y dice: mediante la fe en el poder de Dios. El hombre que ha escuchado el evangelio debe entregar su corazón a Dios, quien levantó a Cristo de los muertos con su poder eficaz. Esta explicación le da Pablo a los colosenses, que también nos sirve a nosotros de una forma más sencilla. Es el mismo Dios en el que tú creíste antes, es el mismo Dios que levantó a Cristo con su poder. Porque estos falsos maestros a los colosenses los querían engañar. Entonces Pablo lo que hace es dar certeza de lo que él está explicando, diciendo: el mismo Dios que ustedes creyeron cuando les fue predicado el evangelio es el mismo Dios que levantó a Cristo de los muertos. O sea, no sirve de nada sus tradiciones ni ceremonias judías, sino que es solamente por Cristo. Gran poder de aquel que lo levantó de los muertos, haciéndonos partícipes junto con él de su muerte. ¿Cuál es el significado de esta frase? En vuestro bautismo. Y es evidente que Pablo muestra su desaprobación sobre la continuación del rito de la circuncisión, si se le estima como necesario o conectado con la salvación. Lo que Pablo está diciendo es: no es necesario lo que esos falsos maestros les están enseñando. Ya no es necesario que se circuncisen. No es necesario la circuncisión en sus vidas, sino que ustedes deben creer en Cristo, el mismo que levantó Dios de los muertos. En el contexto de esta epístola, el bautismo es signo y sello de haber sido sepultado con Cristo y de haber sido resucitado con Cristo. Y por consiguiente, un signo y sello de nuestra unión con Cristo, de nuestra entrada a su pacto y de nuestra incorporación al cuerpo de Cristo. En palabras sencillas, a su iglesia. Si pudiéramos de alguna manera resumir estos primeros dos versículos que acabamos de ver, es a Pablo diciéndole a los colosenses: ustedes colosenses, los que creen, los que creyeron en Dios, no tienen la necesidad de una circuncisión externa, porque ya han recibido una circuncisión muchísimo mejor, que es la del corazón. Esta circuncisión es para ustedes solo por la unión que tienen con Cristo. Cuando Él fue sepultado, ustedes fueron sepultados con Él. Con esto se refiere a que nuestra vida anterior, nuestros pecados, nuestro gozo, también fue sepultado juntamente con Cristo. Y también dice que cuando Cristo resucita, también ustedes son resucitados juntos con Él. Y se convierte de esa forma
en una nueva vida, se convierten en unas nuevas criaturas. Y es en el bautismo en donde se efectúa esta hermosa transformación por medio del Espíritu Santo entregado por Dios. Es por eso que cuando nosotros nos bautizamos, cuando llegue ese momento, al momento del bautismo, nos vamos a sumergir completamente en el agua, porque es una representación de que el ser antiguo, tu ser pecaminoso, el que se gozaba en el pecado, se lava completamente y sale un nuevo ser, una nueva vida, solamente en Cristo. Versículo número 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos sus pecados. Y ustedes, gentiles, les dice, también son parte de la gracia, no queden fuera de ella. Así que dejen sus actos moralmente correctos, dejen sus tradiciones judías y vengan a Cristo, que solo en Él hay perdón. Pablo da certeza de que la salvación no es solamente para judíos, sino que también para los gentiles. Y los alienta a decirle, ustedes gentiles también crean en Cristo, porque para ustedes también es la salvación. Y ya no son necesarias esas tradiciones judías, sino que ustedes deben creer y tener fe en Cristo. Porque de nada sirve tu circuncisión física, de nada sirve tu buen comportamiento, si no tienes a Cristo como prioridad en tu vida. Ya no servían los rituales de los animales, ya no servían los sacrificios, sino que teníamos un sacrificio perfecto, que fue efectuado una sola vez y para siempre, y fue perfecto porque cumplió todos los requerimientos de Dios. Y este estado al que Pablo quiere confrontar lo podemos describir como la incircuncisión de vuestra carne. Esto es, vuestra condición de pecado es una condición sin ninguna esperanza. Es como si Pablo estuviese diciendo de una forma apasionada, es como reflexiona en esto y continúa meditando en que Dios derramó tan grande gracia sobre nosotros. O sea, yo me imagino, estas son cartas, no era una predicación como la que estamos haciendo nosotros, pero yo me imagino la pasión que le ponía a Pablo para escribir esto, para que ellos pudieran entender, para que ellos tuvieran certeza de lo que Pablo decía era lo correcto. Si aún sobre ustedes que estaban tan caídos, tan perdidos, sin ninguna esperanza, tan completamente corrompido en estado y condición, les está diciendo, les está haciendo entender estas cosas, que antes, a pesar de vivir y gozarse de todas las cosas, de todas las tradiciones que ellos hacían, antes de haber sido partícipe de la gracia irresistible de Dios y de su elección, ellos se encontraban muertos espiritualmente. Versículo 13 dice, os dio vida juntamente con Él. O sea, sin Cristo tú estás muerto. En palabras sencillas. Crees en Cristo, tienes fe, tienes vida. Os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. O sea que antes de tener fe, todos se encuentran muertos, porque están alejados de aquel que da la vida. Pero si tú crees en Cristo como tu Salvador, como el único ser capaz de salvar tu alma, y crees en la cruz, que Él pagó todos tus pecados, tú serás perdonado de todos tus delitos. Porque Pablo les está diciendo que cuando tú crees en Él, Él te da vida. Él nos otorga perdón. También leímos en el versículo 13, Él nos da perdón. Dice, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Él nos da perdón. Y el todos, en este versículo en especial, literalmente es todos. O sea, Él perdonó
todos tus pecados. Los que eran antes de conocerlo, los que tú cometes en tu vida presente y los que vas a cometer. Podemos entender entonces que cuando en este versículo entendemos que Él nos perdona todos nuestros pecados, son todos. Pero también debemos no malinterpretar estos pasajes, porque cuando nosotros decimos, Él perdona todos tus pecados, es lindo, ¿cierto? Porque nos falta el que en su corazón está diciendo, ¿todos? O sea, ¿yo puedo seguir pecando y Él me los va a perdonar? O sea, ¿yo voy a gozarme en la mentira? Mientras vivamos en este cuerpo y en este mundo, siempre va a salir ese pensamiento. Pero es por eso que nosotros debemos sumergirnos en las Escrituras para tener certeza de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y para hacer en nuestro interior lo mismo que está haciendo Pablo con los colosenses, que es decirle, no, lo que ellos te están enseñando es erróneo, está equivocado. Nosotros también debemos decir en nuestro interior, no, Darío, no pienses eso, estás equivocado. Las Escrituras te dan certeza de otra cosa. No piensen en que pueden pecar las veces que quieran, total me serán perdonados. Es que existe un cambio de corazón, hermanos. Y también lo vimos, hay un bautismo. Tú mueres con Cristo y al morir con Cristo muere tu vida pasada, mueren tus pecados, muere tu gozo en el pecado, mueren tus ganas de pecar, muere todo lo malo que había en ti. Para que en lo que antes había un gozo del pecado y lo buscamos hoy, ya no nos pasa. En lo que antes nosotros nos gozábamos, ahora estando en Cristo ya no hay gozo. Esto no significa que nosotros somos santos y no pequemos, sino que significa que ya no nos gozamos ni buscamos el pecado. Lo evitamos. Y también nos mostramos como Pablo, cuando Pablo nos decía, ¿cuántos pecadores somos? Yo soy el primero. Así debemos pensar nosotros. Existe una guerra interna en nuestro ser, en donde ya no nos gozamos en el pecado, en donde ya no queremos pecar, en donde queremos buscar más a Dios. Y a ese cambio lo podemos llamar y entender como la circuncisión del corazón. Ya no existe ese gozo que nosotros teníamos antes cuando mentíamos con alevosía, ¿cierto? En distintas cosas. Cuando pasábamos por alto el mandamiento más importante y despreciábamos a Dios. Hay un nuevo ser en nuestras vidas. Y una de las características que tiene el perdón que ofrece Cristo es que es totalmente gratuita. Ese perdón no se puede conseguir solo, por méritos propios. O sea, no podemos llegar un día desperté y digo, yo hoy día quiero buscar a Dios. Y lo busco. Por el contrario, solamente por la gracia de Dios. Otra característica del perdón es que es generoso. Cuando Dios concede el perdón de pecados, su amor sobreabunda. Es generoso. También ese perdón es un perdón deseado por Dios. Él nos llama a ir e invitar a los hombres a que se reconcilien con Él. Dios desea que todos tengan perdón. Es por eso que llama a sus hijos a que llamen al arrepentimiento a aquellos que no creen. Es por eso que nosotros salimos a la calle y predicamos el Evangelio, porque Dios desea perdonar. Es por eso que nosotros, cuando predicamos el Evangelio, llamamos, arrepiéntete.
No puede haber una predicación del Evangelio sin llamar al arrepentimiento. También una de las virtudes de su perdón es que es verdadero. Él no te perdona como yo te voy a perdonar. Que cuando yo te perdono, a lo mejor después tú vuelves a hacerme algo y yo voy a volver a tener esos malos pensamientos o a tener discusiones. Su perdón es verdadero y es perfecto. Cuando Pablo recibió su misión de parte del Señor, si él en Damasco fue enviado a los gentiles. ¿A qué fue enviado? A abrir sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a luz, para que reciban el perdón de pecados. Esa es la misión que tiene Pablo. Y cuando Festo dudó de la veracidad de la visión de Pablo, el apóstol le responde en el libro de los Hechos. Esto lo pueden ver en los Hechos 26, extensamente desde el versículo 16 al 26. Pero cuando Festo dudó de la verdad de la visión de Pablo, Pablo le dice: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y cordura. Su perdón es verdadero. También el perdón cumple un papel fundamental en el Evangelio. Y esto a lo mejor es más cercano a nosotros, a la iglesia que está predicando el Evangelio todos los domingos. Y me imagino que en la semana también. El perdón tiene un papel fundamental en el Evangelio. Cuando un pecador es rescatado del poder de las tinieblas y llevado al reino de Dios, lo primero que recibe es el perdón. Lo primero que nosotros llamamos es al arrepentimiento. Y la consecuencia de un ser arrepentido es el perdón de Dios. Pero ¿cómo recibimos el perdón? Y esto es para aquellos que a lo mejor todavía no tienen la certeza de creer en Cristo. O aquellos que le hicieron caso a los falsos maestros, pero en estos tiempos. Debe haber una vida, un pesar genuino por los pecados cometidos. O sea, si tú te gozas en tu pecado y te divierte el pecado, créeme, todavía tú no has recibido el perdón. Una tristeza obrada por Dios en la vida de sus pecadores. Debe haber un deseo por abandonar el pecado. Para aquellos que en virtud de la gracia de Dios están ansiosos, deseosos de hacer morir su naturaleza pecaminosa. O sea, yo no sé si la certeza de que Cristo pagó todos sus pecados no le da un deseo de ya acabar con los pecados que comete día a día. Cuando nosotros leemos Isaías 53, no sé si a usted le dan ganas de seguir pecando. Cuando vemos todo lo que vivió Cristo camino al Gólgota, no sé si nos gozamos en los pecados que vamos cometiendo o en el deseo de pecar que tiene nuestra mente. También Dios nos perdona para que tengamos una predisposición de perdonar a los demás. Efesios 4:32 dice: antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. O sea, ¿cómo nos vamos a perdonar nosotros si Cristo perdonó todo de nosotros? ¿Cómo nos vamos a perdonar una mala mirada que de repente nos duele tanto si Cristo nos perdonó? Dice, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nosotros nos vamos a tener el deseo de perdonar a nuestro hermano cuando a lo mejor se equivoca si Cristo nos perdonó a nosotros todo, hasta lo más terrible que hemos hecho?
Hermanos, Dios no solamente perdonó nuestros delitos contra su santa ley, sino que también canceló la misma ley. Aquella ley que nos confrontaba con el pecado cuando llegaba el Evangelio a nuestras vidas. Dios pagó la condena que merecíamos por infringir su ley, por medio del sacrificio vicario de su Hijo en la cruz. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Muy bien saben los evangelistas que la ley de Dios es el adversario de aquellos que aún no creen en Dios. Y es lo que hacemos todos en algún momento, que es confrontar a aquellos que no creen con la ley. Y les decimos, ¿tú has mentido? Todos han mentido. Los confrontas con la ley. ¿Tú has mirado con deseo a otra mujer? ¿O tu mujer has mirado con deseo a otro hombre? Los confrontamos con la ley. Deuteronomio 27:26 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y dado que nadie guarda la ley, porque cuando nosotros lo confrontamos con la ley nos damos cuenta de que nadie guarda la ley y nadie puede llevar esa ley correctamente, Pablo dice, entonces, a los colosenses, acosados y molestados por los falsos maestros que trataban a toda costa de imponer sobre ellos las ceremonias judaizantes, Pablo les dice: Dios ha dejado sin efecto de forma completa el documento con todas sus demandas legales. ¿Pero cómo? Es una pregunta que nos haríamos. ¿Pero cómo? Pablo responde: y lo quitó de en medio porque Cristo las clavó en la cruz. Dios anuló la ley. ¿Pero cuándo? ¿Por qué? Cuando su Hijo enmendó completamente su demanda de perfecta obediencia, llevó su maldición y cumpliendo todo lo necesario, la ley fue clavada en la cruz, nos dice Pablo. Esa ley murió cuando Cristo murió. Eso significa que a causa de la naturaleza vicaria del sacrificio de Cristo, los creyentes, o sea, los que creen en Cristo, ya no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia. Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. 7:4 de Romanos: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esto por ningún motivo nos puede llevar a pensar que ya que los creyentes, los que creen en Cristo, ya no están bajo la ley, nosotros nos vamos a pasar la ley por alto. Es necesario y es importante que entendamos que no porque ya estemos bajo la gracia y no bajo la ley, vamos a pasar la ley por alto. O sea, yo no me imagino a ni un creyente verdadero con frutos que diga o que pase por alto o diga: ya no amamos a Dios por sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento y el más importante. O que ya no ama a su prójimo como a sí mismo. No nos puede pasar eso.
que queramos mentir, que queramos fornicar o que queramos matar. Entendiendo que ya cuando nosotros tenemos un mal pensamiento o un deseo malo contra un hermano, ya somos asesinos, dice Cristo. Entonces, no estoy hablando de matar físicamente, sino que matar con el corazón. Ya no tiene que haber un deseo en nuestras vidas de querer desearle el mal a un hermano. El creyente intenta, de todas formas, aunque ya no esté en la ley, intenta obedecerla. El creyente quiere obedecerla en gratitud por la salvación que ya ha recibido como regalo de la gracia soberana y justa de Dios. Ahora, lo que pasa es que intentamos cumplirla. A diferencia de antes, que primero no la conocíamos, pero tampoco queríamos cumplirla. Ahora nosotros intentamos cumplirla, porque entendemos lo que costó. No podemos creer en Cristo, tener fe en Él y jugar con aquello que le costó la vida. Tiene ilógicas. No podemos gozarnos en la ley y gozarnos en aquella ley en que le costó la vida a nuestro Dios. Debemos obedecer a quien nos salvó del castigo eterno, de la condenación y nos justifica con ella, con aquella ley que no podemos cumplir. Y esto, hermano, se puede simbolizar de una forma. Cuando llegue el momento de nuestro juicio, donde todos seremos juzgados, y se nos condene por nuestras faltas a la ley de Dios, lo que pasará es que saldrá Cristo y dirá, Él está libre de toda culpa. Porque yo pagué con mi vida por ellas. Y no solamente las que ustedes creen que son malas, sino que son todas. Eso sucederá para aquellos que creen y se arrepienten. Y es lo que está diciendo Pablo. Ustedes ya no están en la ley, sino que ustedes están en la gracia. Y cuando llegue ese momento en que ustedes vayan a ser condenados por pasar por alto la ley, Cristo dirá, yo pagué por Él. Lo que Él no pudo pagar, yo lo pagué. Versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el apóstol Pablo nombra a principados y potestades, se refiere a Satanás y a sus huestes demoníacas que se oponen a Dios y a su pueblo. Y en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. No nos gusta mucho hablar de Satanás en las iglesias. O a veces es demasiado. Y cuando nosotros vemos estos pasajes, podemos llegar a un consenso de que existen dos tipos de personas. Una que vive atemorizada por Satanás y que no puede encontrar paz en su vida y que para él Satanás es más fuerte que todo y que no lo puede evitar y vive asustado. Y también existe otra persona que lo pasa por alto y dice, no, si Satanás no existe, Dios es bueno, no me va a pasar nada. O sea, tenemos esos dos extremos y podemos entender que esos dos extremos están mal. Ninguno de los dos está bien. Sabemos que los cristianos, nosotros entendemos que existen estos seres llamados en las Escrituras como principados y potestades, porque las Escrituras nos dan evidencia de que existen. Y también sabemos que no se pueden tomar a la ligera. Es por eso que anteriormente, cuando hablaba de la circuncisión del corazón, existe una batalla interna. Existe una guerra que nosotros empezamos a tener cuando creemos en Cristo.
Adivinen quién es el que te susurra al oído diciendo que eso está bien. Así como Adán le dijo cuando él pecó cuando él tuvo el pecado original, le dijo, ¿así que Dios dijo? Ahora, ¿ustedes quién creen que le dice, no vengas a la iglesia si no es necesario? Oye, ¿quién se cree ese que te mira así? Nosotros vivimos una guerra espiritual cuando creemos en Cristo. Por tanto, hermanos, en Efesios nos dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo y a Satanás. Pero este versículo de los Colosenses es una prueba que nos da el apóstol Pablo, en donde nos muestra con certeza en que Satanás ya sufrió una derrota definitiva y humillante. Y ahora ustedes saben cuál fue el alma letal y mortífica y temerosa que ocupó Dios para derrotar al diablo y humillarlo. Fue la muerte en la cruz. Dice, y despojando a los principales y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, el mismo instrumento que a los ojos de todos pareció sellar la derrota de Cristo, fue el instrumento de su triunfo. Y esto tiene un maravilloso viraje divino en la cruz. Es emblema de desgracia que nosotros miramos, ¿cierto? Y que de repente llega hasta el llanto pensar y leer Isaías 53 y ver todo lo que fue despreciado nuestro Salvador, en el que las huestes demoníacas pensaban haber derrotado a Cristo, se tornó en el instrumento de su humillante derrota. Debemos recordar que por medio de Cristo Dios despojó a sus principados y potestades de su poder. O sea, Cristo triunfó en la cruz. ¿Acaso no triunfó Cristo sobre Satanás en el desierto? Mateo 4, del 1 al 11. ¿Acaso Cristo no ató al hombre más fuerte? Mateo 12, 29. ¿Acaso Cristo no demostró su poder echando demonios una y otra vez? En todos los evangelios. ¿No vio Cristo caer a Satanás como un rayo desde el cielo? Lucas 10, 18. ¿Acaso Cristo no privó por medio de su muerte vicaria a Satanás de todas las acusaciones a sus hijos? Sí, hermanos, en y a través del Hijo, el Cristo triunfante que nos muestra Pablo, Dios venció a Satanás y a todas sus huestes. Y esta victoria es nuestra vida y nuestro gozo. Todo lo que necesitas es Cristo. Pasé por alto hoy día, a mí me gusta mucho darle nombre a los sermones, y hoy lo pasé por alto, pero no completamente, porque ahora daré el nombre de este sermón. Y dice Cristo y su perfecta salvación, porque no necesitamos más nada fuera de Cristo, ni para nuestra salvación, ni para nuestra justificación, porque la salvación que nos da Jesús es completa y perfecta. Y lo hemos visto durante todo el sermón, que todo es de Cristo. Es por eso que es Cristo y su perfecta salvación. No seamos como los colosenses, afanándose en buscar otras cosas, de escuchar a los falsos maestros, en creer que lo que hagamos es para mejor,
en darle alguna importancia a nuestras obras. No, hermano. No, hermano. Es el momento en que entiendas que sin Cristo estás perdido y que tu alma será condenada. Ahora, si crees en Cristo como el único ser que puede salvar tu vida y perdonar tus pecados, tienes ganada la entrada a la gloria de Dios. Pero aquellos que no creen en Cristo, y es necesario, por mi parte, dar o predicar el Evangelio, es necesario que si usted no cree en Cristo, se arrepienta. Es el llamado que nos hace las Escrituras. Arrepiéntete y cree en Cristo. Las Escrituras dicen que en ningún otro ser hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos. Leímos 5 versículos el día de hoy. Colosenses 11, en Él fuisteis salvados. Colosenses 12, con Él fuisteis resucitados. Colosenses 13, en Cristo tenemos vida. Colosenses 14, en Cristo somos justificados. Colosenses 15, en Cristo triunfamos. Pero no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él venció en la cruz. Hermanos, la salvación para nuestras vidas y nuestras almas es solamente en Cristo. No seamos como aquellos colosenses que escuchaban a falsos maestros. Nosotros debemos ser fieles a las Escrituras porque ellos nos dan certeza de lo que debemos hacer y vivir. Porque en ellas encontramos lo necesario para poder vivir solamente para la gloria de aquel que nos ha salvado. Vamos a orar. Amado Dios, santo, soberano y justo, le damos gracias por el trozo de las Escrituras que hoy nos ha dado. Le damos gracias por encontrar la certeza de nuestra salvación que es en Cristo Jesús. Le damos gracias porque usted nos ha permitido ser parte de su gracia. Le damos gracias porque podemos compartir el Evangelio, Señor. Le pedimos especialmente para aquellos que aún no creen, que crean, que se arrepientan, que puedan venir a los pies de Cristo, que puedan ser parte de su maravillosa gracia, que puedan ser perdonados de sus pecados, solamente arrepintiéndose, con una circuncisión no hecha a manos, sino que hecha por Cristo en sus corazones. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.